¿Cuál es esto, no? Es la protección. Acuérdense que la piel La misma, es sí. una estructura Chévere. inmunológica. Funciona como nuestra primera barrera inmunológica. La piel es impermeable, no le entra ni siquiera un virus. ¿Ya? ¿Cuál es la bacteria que vive normalmente en nuestra piel? Staphylococcus Staphylococcus aureus. aureus. El Staphylococcus aureus no nos enferma porque como la piel es impermeable no ingresa. Pero si yo me hago un corte, el estafilococo se mete y produce una enfermedad muy común que se llama Pus no. celulitis. No, celulitis. Ya la celulitis. Eso es. ¿Ya? Y si mi sistema inmunológico está bajo, pues se enciende, ¿no? ¿Y quién se enciende más? Es una causa de amputación frecuente. Diabéticos. Diabéticos, pie diabético. Muy bien. Entonces, la piel es un órgano de protección, es una barrera inmunológica. Nada ingresa mientras esté intacto. ¿Ya? Por eso cuando tengan un esguince, nunca se soben. Si ustedes se soban, lesionan la epidermis y la bacteria se mete. Y les da celulitis en el tobillo. ¿Ya? Tengan cuidado. Cuando se doblen y se vayan a hacer sobar. Pues cero. Entonces terminan con celulitis. Muy bien. Mide alrededor, si nosotros lo sacamos toda la piel, 2 metros cuadrados y pesa entre 4 a 5 kilos y su grosor varía entre 0.5 a 4 milímetros. ¿Ya? Acuérdense, la piel, dentro de su origen embriológico, deriva básicamente del ectodermo, sobre todo la epidermis, y del mesodermo, lo que es dermis e hipodermis, porque la piel tiene 3 capas, una epidermis, una dermis y una hipodermis. ¿Ya? Muy bien. Acá están sus funciones principales: protectora, ya les dije, es la barrera inmunológica primaria que tenemos. Sensitiva, nosotros tenemos muchas terminaciones nerviosas en la piel, tanto en la epidermis como en la dermis, como los corpúsculos de Krauss, Ruffini, Pacini, Meissner, Merkel, etc. ¿Cierto? Que nos permiten dar sensibilidad. ¿Ya? Por eso que en la piel se encuentra el sentido del tacto. Excretora, pues tenemos 2 tipos de glándulas. Sudoríparas y Sudoríparas y las sebáceas. Sebáceas. ¿Ya? Las sebáceas básicamente con producción de Sebo. lípidos. Y las sudoríparas, unas que te dan mal olor, como son las apocrinas. Y las otras que eliminan el sudor, que ecrinas. son las ecrinas. ¿Ya? Termorreguladora, gracias a la presencia de estas glándulas. ¿Ya? Las sebáceas, al tener un manto lipídico, evitan la pérdida de líquidos sobre todo, ¿no? Y las sudoríparas, las glándulas sudoríparas que te controlan la temperatura. Si yo tengo calor, ¿qué hago? Sudo para enfriar el cuerpo y mantener mi temperatura. Y si hace frío, dejo de sudar, ¿cierto? Y gano calor. Impermeable, pues no le ingresa ningún virus a la piel. ¿Ya? Es totalmente hermética. Bueno, y estética, pues, ¿no? 3 capas. La epidermis, que es la más externa, la dermis, que es la capa intermedia, y la hipodermis, que es la capa más interna. Por encima de la epidermis, ¿qué hay? No hay nada de la piel. Por debajo de la hipodermis, ¿quién está? Vasos sanguíneos. ¿Ah? Vasos sanguíneos. No, el músculo. Músculos. Ah, es verdad. ¿Ya? Los músculos Sí, y los el huesos. músculo. Tejido muscular y óseo. Separado por una fascia, que es La la fascia fascia muscular. Y entre la epidermis y la hipodermis está la dermis. La dermis. Muy bien. Cuando ustedes escuchen de epidermis, primero están hablando de un epitelio poliestratificado plano queratinizado. Segundo, No su ciliado. célula más abundante, su nombre lo dice, es el queratinocito. Los queratinocitos. 90-95%. Que produce la queratina, lo que le da la capacidad de impermeabilidad a la piel. ¿Ya? Y tercero, que el epidermis es una estructura avascular. ¿Qué significa avascular? No tiene vasos sanguíneos. Que no tiene vasos sanguíneos. Se nutre por difusión. Pero sí tiene nervios. Nervios. ¿Ya? ¿Ya? Tiene nervios, como los de Merkel, ¿no? Sí. ¿Ya? Pero la epidermis no tiene vasos sanguíneos. Entonces, si no tiene vasos sanguíneos, ¿cómo se nutre? Por difusión por la Por dermis. difusión a través de la Dermis. ¿No? Acá vamos a ver a qué nivel se da. Cuando hablan ustedes de dermis, hablan de una estructura intermedia que tiene muchos vasos sanguíneos. Un plexo superficial, un plexo profundo muy irrigado. Y tiene muchas terminaciones nerviosas, como Ruffini, Krauss, Pacini, ¿cierto? Muchas terminaciones nerviosas. ¿Ya? La dermis. Entonces, esta es la epidermis, toda esta zona de acá. Todo esto es la dermis. Ya rica en fibroblastos, rica en células inflamatorias, rica en células de la inmunidad tumoral.
ya muy irrigada, muy inervada, y es la que nutre a la epidermis a través de esta membrana que se llama la membrana basal, a través de un proceso llamado difusión. ¿Ya? Por eso ustedes han visto se cortan a veces la piel superficial y no sangra, ¿cierto? Porque es la epidermis la que se ha cortado, sobre todo la capa córnea, y no sangra, pues no. Pero si introduce mal el corte, ya sangra, porque ya llegan a la hipodermis. La hipodermis sí tiene muchos vasos sanguíneos. Y debajo de la dermis ya está una estructura que cuando ustedes lo escuchan se refieren a la grasa, que es la hipodermis. Ya la hipodermis, la célula más abundante es el lipocito, que es la célula adiposa. En términos generales es eso. Muy bien. La epidermis, su célula más abundante, les dije, era el queratinocito. 90 a 95% de las células en la epidermis es el queratinocito. Ya sabemos que la más superficial, les dije que sobre ella está el ambiente. Su epitelio es el poliestratificado plano queratinizado. ¿Ya? Rico en queratina. ¿Tiene cuántas capas? 5 capas. 5 estratos. ¿Ya? 5 capas. Que si nosotros vamos desde la parte profunda hasta la superficial, ¿cuáles serían? Primero, basal. La capa basal. Después, espinosa. La capa espinosa de Malpighi. Luego, la capa granulosa. Luego, lúcido. La córnea. Pero entre ambas puede haber una capa que se llama la capa lúcida. Pero la capa lúcida solo le encuentra en ciertas zonas del cuerpo. ¿Dónde? La piel gruesa. Palmas de las manos y plantas de los pies. Ya, mejor dicho, se encuentra en la piel gruesa. Muy bien. Y tenemos que saber características principales de estas capas. Todas estas capas corresponden a la epidermis. ¿Ya? A la epidermis. La epidermis, al ser una estructura avascular, no tiene una capacidad regenerativa, es decir, regenerativa no tiene una capacidad de reproducción. La epidermis, casi ninguna de sus capas se reproduce excepto una. ¿Cuál es? La basal. Es la única capa que se reproduce. La basal. ¿Cómo se llama la reproducción de las células? Mitosis. Entonces, ¿cuál es la única capa que tiene capacidad mitótica? La basal. La lámina basal. Es la única que se reproduce, ¿cierto? La lámina basal no, la capa basal. Es esta, el estrato basal. La lámina basal es esta de acá, es la que la separa de la dermis. De la dermis. La difusión. La estrato basal está formada por células columnares. Columnares, forma columnar o cilíndricas. Sí. Con un núcleo basal. Únicas células con capacidad reproductiva, o sea, con capacidad mitótica. Se separa abajo de la dermis a través de esta membrana que se llama la lámina propia o membrana basal o lámina basal, que es con la cual se nutre a través de propia y membrana basal. Cuando estas células empiezan a cambiar de forma, ¿no? Empiezan a formar unas uniones llamadas desmosomas. Tienen a adoptar otra forma, se le llama o cambia a estrato espinoso. Entonces todos los estratos que siguen ya no se reproducen, no hacen mitosis, simplemente cambian de forma, ¿cierto? Van madurando. Entonces el estrato espinoso son células basales que han cambiado de forma, han adoptado esa forma, ¿no? Con conexiones tipo desmosoma. Pero en el estrato espinoso hay algo importante. Acá hay una célula inmunológica que corresponde a la defensa celular. Hay dos tipos de inmunidad, Langerhans. Celular y humoral. Humoral. La celular básicamente son los macrófagos y la humoral son los anticuerpos. ¿Ya? ¿Quién es más potente? Anticuerpos. Los anticuerpos. Los natural killer. Sí. ¿Ya? La celular come lo que encuentra, te ve algo extraño y lo destruye, ¿no? Natural no killers son los los celulares. Entonces, acá en el estrato espinoso hay unas células, hay unos macrófagos que corresponden a la célula, a la inmunidad celular. ¿Cómo se llaman? Langerhans. Células de Silotes, no, Langerhans. Las células de Langerhans son células que no representan a la piel, no son de la piel. Presentadoras de son antígenos. Células migrantes, son células Hematopoyéticas. ¿Nacen de dónde? De la médula ósea roja. Muy bien. Si estas células espinosas empiezan a teñirse ya de unos gránulos, De queratohialina. llamado queratohialina, cambian de nombre, se le llama estrato granuloso. ¿No? El estrato granuloso. Entonces, el estrato granuloso, la principal característica es que tiene pigmentos de queratohialina. El estrato espinoso de Malpighi, que tiene las células de Langerhans. Y el estrato basal es la única que tiene capacidad mitótica. Muy bien. Cuando esas células granulosas pierden su núcleo, es la característica, pierden abruptamente su núcleo, cambian de nombre, se le llama estrato córneo. Células Si muertas. estamos en la palma y la planta de las manos,
estrato. Entonces, el estrato lúcido y el estrato córneo, ¿cuál es la característica? Que no tienen núcleo. Son células muertas. Así es. No tienen núcleo, han perdido el núcleo. ¿Ya? Y el estrato córneo es el que se expone, ¿no? Hay dos tipos de estrato córneo, compacto y descamativo. El descamativo es que se folla cada qué tiempo. Más adelante está, cada 28 días. ¿Ya? Si nosotros cada 28 días renovamos nuestra piel, cada 28 días una célula basal se convierte en una célula córnea. ¿Ya? Una célula córnea. Muy bien. Entonces, la epidermis, ya sabía, les dije, el epitelio poliestratificado, ya plano queratinizado, al plano también se llama escamoso, por si acaso. Da origen a los anexos. ¿Cuáles son los anexos? Hablamos de glándulas sebáceas, Sí, glándulas glándulas ovíparas y el ovíparas. folículo piloso, ¿cierto? Y también las uñas. Las obviamente, uñas. que es otro aparato asesor. Muy bien. La célula más abundante del epidermis es el queratinocito, De ¿de la dónde cresta, deriva? de cresta neural. El ectodermo, ¿no? El 90-95% de las células de la epidermis es el queratinocito. Y Era su función es formar los filamentos de queratina. melanosomas. Ahí está. ¿Ya? De queratina. Capa basal. Ya les mencioné, la capa basal está formada por células columnares o un núcleo de la base y su principal característica es que tiene actividad mitótica. Ya tiene capacidad reproductiva. Se encuentra separada de la dermis por una membrana que es la membrana basal, que es por la cual se nutre. ¿Ya? La capa espinosa, también llamada capa de Malpighi, algunos le llaman capa suprabasal por si acaso. ¿Ya? Capa espinosa, capa de Malpighi o capa suprabasal. Suprabasal lógico, ¿no? Porque se encuentra sobre la basal. ¿No? Acá vamos a encontrar nosotros estos macrófagos del sistema o del sistema inmunológico que están en la piel, que son las células de Langer, presentadores de las antígenos. células de Langer, las células provenientes del sistema hematopoyético. Y la capa granulosa, la característica es que tiene ya pigmentos de queratohialina, ¿ya? Queratohialina. Las células espinosas se aplanan, ¿no? Toman un aspecto aplanado. Cuando se aplanan, empiezan a sufrir granulaciones en su citoplasma y eso se le llama queratohialina, ¿no? Entonces ahí cambian de nombre y se convierten en la capa granulosa. Pero cuando estas células pierden súbitamente su núcleo, ya se convierten en células prácticamente muertas y hablamos ya del estrato córneo. ¿Ya? Del estrato córneo. Hay dos tipos, ya les dije, un estrato córneo compacto y un estrato córneo descamativo. Todo este proceso, desde una célula basal hasta una célula córnea descamativa, pasa más o menos 28 días. Es el proceso de regeneración del núcleo. Por ustedes cuando se cortan, ¿cuánto le puede sanar de cicatrizar? Más o menos ese tiempo, ¿cierto? Es el proceso donde se regenera la piel otra vez. ¿Qué tipo de células o receptores? ¿Qué tipo de receptores sería? ¿No? En este caso, Mecanorreceptores. encuentro yo en la epidermis. Merkel. Tengo los músculos de Merkel, o las células de Merkel. Bien, ¿qué deben saber ustedes de los receptores? Primero, dónde se ubican, y segundo, su función. Y por ahí si tienen alguna característica importante. ¿Dónde ubicamos nosotros a las células de Merkel? Bueno, ya sabemos, pues no en la epidermis, porque es una célula de la epidermis. ¿Ya? ¿En qué parte del cuerpo? En los labios, cavidad oral, músculo piloso, pulpejo de los dedos. ¿Su función cuál es? Tacto fino. ¿Ya? Percepción táctil. Es un tacto grosero, es un tacto No, tacto burdo. ¿Ya? Porque hay otros Grosero. músculos que te dan la capacidad de reconocer objetos con los ojos cerrados. Porque nosotros somos capaces de reconocer objetos si ustedes lo tocan, ¿no? Pueden reconocer. Eso se llama sensibilidad táctil fina, que lo hacen los músculos De Meissner. Meissner, ¿no? Meissner. Meissner. Son mecanorreceptores. No, Merkel es tacto burdo y el otro es Muy bien. tacto Entonces, de percepción táctil grosera, los músculos de Meissner lo encuentro yo en la epidermis, Pero Meissner está en la ya, dermis. y su función es esa. Y las células de Langerhans, que les mencioné. Ya, las células de Langerhans, nosotros lo encontramos en la capa espinosa. Ya, por eso le dice su función suprabasal, representa el 2 al 8% de las células epidérmicas. Son células hematopoyéticas que provienen de la médula ósea. ¿Ya? Y tiene doble función. Pues no acuérdense que un macrófago destruye todo lo que ve, eso se llama fagocitosis, pero al mismo tiempo también presenta las células a los anticuerpos o a las células tipo linfocitos,
para que generen otro tipo de inmunidad más específica, que es la inmunidad humoral a través de anticuerpos. Eso se le llama presentadora de antígeno. Entonces ustedes les dicen, las células de Langerhans son presentadoras de antígeno, es cierto, ¿no? Presentan los antígenos a los linfocitos T para producir anticuerpos. ¿Pero qué linfocitos presentan anticuerpos? ¿Qué producen? La B. Los B. ¿Ya? Meca. Muy bien. Eso se llama inmunidad humoral. Humoral. Dermis. La dermis es la estructura que se encuentra entre la epidermis y la hipodermis. Está ricamente vascularizada, ¿ya? Ricamente vascularizada. Presenta colágeno, presenta elastina, mucopolisacáridos y presenta varios tipos de células, como los fibroblastos, ¿no? Presenta lo que es células inflamatorias. Se inician los anexos cutáneos, ¿no? Como el folículo piloso, y presenta varias células nerviosas o receptores nerviosos, ya como los de Pacini, Kraut-Filling, que lo vamos a ver. Hay dos tipos de dermis, una que está en contacto Papilar y con la epidermis, en este caso con la capa basal, que es la dermis papilar, es la más superficial, ¿ya? Acá nosotros encontramos un sistema vascular que le llamamos el plexo vascular superficial, que se encarga de la irrigación de la dermis. Y la otra es la dermis reticular, que es la que está en contacto con ¿quién? Con la hipodermis. el otro es Y aquí encontramos otro plexo vascular, que se llama el plexo vascular profundo. ¿Ya? Ambos plexos, tanto superficial como profundo, yo lo encuentro en la dermis. ¿Ya? Encuentro la dermis. Y es la que se encarga de irrigar la dermis. Y cuando hablamos de hipodermis, hablamos nosotros de grasa, ¿no? La célula madura del tejido adiposo, ¿quién es? El lipocito. Y la célula joven es el lipoblasto, ¿ya? En este caso, cuando hablamos de hipodermis, hablamos nosotros de grasa, no hablamos de adipocitos. Y debajo de la grasa les preguntaba quién sigue, pues sigue el músculo, ¿no? El músculo tiene una fascia que se llama la fascia muscular. fascia muscular. Que la separa de esta. Muy bien. Entonces, la hipodermis también es el origen donde se ubica o donde nacen lo que es el aparato pilosebáceo. Está también ricamente inervado y ricamente vascularizado, igual que la dermis, ¿ya? Por eso que la grasa sangra. Ustedes cortan la grasa sangra, tiene vasos sanguíneos, ¿ya? Y tiene muchas terminaciones nerviosas. La vascularización se da por esos dos plexos, el plexo vascular superficial, ¿no? Y el plexo vascular profundo, ¿ya? Dermis papilar y dermis reticular. Eso es lo que se encargan de la irrigación de la dermis, y la irrigación de la epidermis sería por difusión a través de su membrana basal, porque los vasos no llegan a la epidermis. Por eso cuando ustedes se cortan la epidermis no sangra, ¿no? No sangra. Muy bien, ¿qué receptores nosotros encontramos en la dermis? Empezamos con los de Pacini. Pacini, dolor. Los corpúsculos de Pacini los voy a encontrar yo en la dermis profunda, ¿ya? En la dermis profunda, casi cerca ya a la hipodermis. Y tiene este aspecto, miren, como si fueran capas de una cebolla, el cual le llaman bulbo de cebolla, ¿ya? Bulbo de cebolla. ¿Y cuál es su función? Son mecanorreceptores, ¿cierto? Son mecanorreceptores. Captan percepción de mecánicos, lo que son vibraciones. Por eso le llaman mecanorreceptores, los de Pacini. Son adaptabilidad. Entonces, lo ubicamos en la dermis profunda, tiene la forma de unas capas, que lo cual se le conoce como bulbo de cebolla, y su función es mecanorreceptor, captar las vibraciones. Los corpúsculos de Meissner, que es lo que mencionábamos anteriormente, son corpúsculos que nosotros ubicamos en la dermis papilar, sobre todo, obviamente, en las regiones más sensibles que tenemos, que es la mano y los pies, una de las regiones más sensibles, ¿cierto? Por eso lo encontramos en las regiones palmares y plantares. ¿Ya? Esta nos da la capacidad de una percepción táctil fina, con capacidad de reconocer estructuras a ojos cerrados. ¿Ya? Nos lo ubicamos en la dermis papilar, me da esa sensibilidad táctil fina, y lo voy a encontrar básicamente en las palmas y la planta de los pies. Y tienen esta forma, miren, como si fueran serpientes, por eso le dicen que tiene forma de serpentina. ¿Ya? Entonces puede ser bulbo de cebolla, esa Pacini, como serpentín, esa Meissner. ¿Ya? Amén. Hay dos tipos de receptores que se encargan de la temperatura, que son los corpúsculos de Ruffini y los otros son los de
Kraus. ¿Ya? ¿No los ve? Kraus. El de Ruffini está asociado al calor y el de Kraus está asociado al frío. ¿Ya? Obviamente ambos se van a ubicar en la dermis, ¿ya? En la dermis, ¿no? Aparte de la dermis, el de Ruffini también lo vamos a encontrar en algunas articulaciones. Y los de Kraus, que son parecidos a los de Pacini, son muy parecidos, pero son mucho más pequeños, lo vamos a encontrar sobre todo en la dermis profunda y en la hipodermis, ¿no? Ahí lo vamos a encontrar. Ya los de Kraus están relacionados con el frío y los de Ruffini están en relación con el calor. Muy bien. Anexos de la piel. La piel tiene hasta 4 anexos, ¿cierto? Que es el folículo piloso, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas y las uñas. El folículo piloso es una estructura que se dice que es una invaginación de la epidermis, que atraviesa la dermis y puede llegar hasta la hipodermis, que es donde se ubica su raíz, ¿cierto? En la cual se le llama papila dérmica. Ahí está su raíz, que viene a ser la raíz del cabello. Presenta una dilatación que se conoce como un bulbo y luego se continúa lo que es con el folículo piloso. Presenta 2 estructuras importantes. En el tercio inferior tiene esta estructura que se llama el músculo erector, que es el músculo erector del pelo. ¿Qué tipo de músculo es? Liso. Que está gobernado por el sistema nervioso Autónomo. ¿Ya? Y en el tercio superior está una glándula, que es donde se invoca su contenido, que es la glándula sebácea. ¿Alguno de ustedes ha tenido obstrucción de este folículo? Sí, cierto. Sale como un absceso. Sí. ¿Ya? Es porque la glándula Ya sé, sebácea pero no me ha dado. a través del folículo piloso. Si el folículo piloso se tapa la glándula sebácea y se forma acá el contenido sebáceo, ¿no? Y eso se llama absceso o quiste sebáceo, que alguna vez hay que extirparlo en forma quirúrgica, porque crece tanto y hace doler, porque acá hay en la parte dérmica que hay el nervio, y lo siente, ¿no? ¿Ya? Acuérdense, porque salga un quiste sebáceo es porque el folículo se ha tapado, ¿no? Muy bien. Sobre todo sucede cuando se depila, ¿no? Vuelve a crecer el cabello, pero a veces no sale. Se enrolla. Está obstruido acá y la glándula sebácea sigue produciendo su contenido y se produce un quiste sebáceo. Ya, bastante común. Muy bien, entonces la glándula sebácea desemboca en el folículo, ¿no? Ahí desemboca su contenido. ¿Cuál es su contenido principal de la glándula sebácea? Lípidos. ¿Ya? Secreta lípidos. Muy bien. Y ese sistema le llaman el sistema pilosebáceo, ¿no? Está formado del folículo piloso más la glándula sebácea. Entonces, las 2 glándulas importantes que tenemos en la piel es la glándula sebácea y la glándula sudorípara. La glándula sebácea yo la encuentro en toda la piel, excepto ¿dónde? Palmas y manos. Palmas, y planta de los pies. Ahí no lo voy a encontrar. ¿Cuál es su función, les decía, de la glándula sebácea? Lubricación. Lípidos. No lípidos. Producir lípidos. ¿Para qué produce lípidos? Para protección. Para formar un manto lipídico impermeable. ¿Y cuál es la función de ese manto lipídico? Es impermeable. Evitar perder agua. La deshidratación. Así es. Por eso que la persona que tiene esta glándula sebácea muy activa es una persona con una piel lozana, joven, hidratada, sin arrugas. ¿Ya? Los jóvenes. Porque por eso usted ha escuchado, el agua es sinónimo de Juventud. ¿cierto? ¿No? De una piel joven. Entonces, esta glándula sebácea evita eso, evita la deshidratación, la pérdida de líquido de la piel. Gracias a este manto que se llama el manto lipídico. ¿Y dónde desemboca el dije? En el folículo piloso. Acá está. En el folículo piloso. Esta glándula tiene poca función en la infancia y tiene poca función en la senectud. ¿No? En la senectud. En la juventud, por el Esta cambio es la hormonal. razón por la cual un niño y un anciano se deshidratan muy fácilmente. Si tú les pones a un niño a una temperatura alta, se puede deshidratar. Entonces empieza poco a meter, se deshidrata muy rápidamente, pierde mucha agua, debido a poca actividad de esta glándula, que es la que te evita la deshidratación, ¿cierto? Pero ¿dónde se estabiliza mayormente? En la pubertad. ¿Y por qué lo hace? Por la presencia de los hormonas. ¿Ya? Cambio Por la hormonal. presencia de las hormonas. Muy bien. Y las otras 2 glándulas, o la otra glándula, viene a ser la glándula sudoríparas, ¿cierto? Que son 2 tipos, apocrinas y ecrinas, ¿no? Son 2 tipos.
Porque nosotros producimos dos tipos de sudor. Uno que no tiene olor y otro que tiene olor. El que tiene olor se llama apocrino. ¿Dónde lo encontramos? En las axilas. En las axilas, en la región perianal, Perianal. En las y mamas. en la glora mamaria, ¿no?, de la mujer. Es todo. Entonces, las glándulas sudoríparas apocrinas se encuentran ahí, ¿no?, y generan una descomposición bacteriana que genera ese típico olor a sí. ¿Ya? Ahorita existen los desodorantes. Rexona. Rexona, no te abandonen. ¿Ya? Entonces, ese es el sudor apocrino. Y el otro sudor, que es el que cuando ustedes corren, hacen deporte y sudan, Ecrino. es el sudor ecrino. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes van al gimnasio, corren, hacen deporte y sudan, no crean que están eliminando grasa, están eliminando Líquidos. agua. Agua con electrolitos. ¿Ya? Entonces, el sudor ecrino es un sudor de agua más electrolitos. Uno de los más abundantes es el cloruro De sodio. sódico. Por eso que el sudor que sabor tiene. Salado. ¿Ya? Entonces no crean que ¿Qué ustedes receta cuando Magali? sudan bajan de peso. Que se toca Magali. Lo que están haciendo es perdiendo agua. Jueves. Por eso hay que También hidratarse. jueves. ¿Ya? Muy bien. Entonces el sudor ecrino es un sudor, el sudor agua más electrolitos. ¿Y cuál es su función principal que tiene esta glándula? Termorregulador. Termorregulador. Gracias a él, pues controla nuestra temperatura, ya sea leve fría o local. ¿Ya? Es termorregulador. Muy bien. Y por último tenemos a las uñas, que no es otra cosa que placas córneas engrosadas, avasculares, que tiene un lecho unguial, que es la que se une con la piel. ¿Ya? Tiene doble función, ¿no? Tiene una función de proteger a los pulpejos y tiene función de manipular objetos. ¿Ya? Tiene dos bordes, un borde distal, que es el borde libre, y un borde proximal, ¿no?, que es el borde fijo. El borde posterior tiene una especie de semiluna, a cual se le llama luna. Su función es esa, proteger las yemas de los dedos y manipular objetos. ¿Ya? Es una placa córnea engrosada, avascular, que no tiene vasos sanguíneos. Muy bien. ¿Todo? La asistencia me la pasa. Sí llega porque es el tema es sencillo, que el de lo que es importante es estructuras superiores e inferiores. Y ese es todo el examen. Oye, mano, la clavícula tiene alrededor, se inserta con alrededor de 6 músculos. El pectoral mayor, el redondo mayor, el deltoides atrás al trapecio y más distal está el supraespinoso y infraespinoso. La clavícula. Y solo clavícula, estoy solo en escápula, clavícula y miembro así. Y aún no lo acabo, es todo un capítulo. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? La espina. Encima de la espina. Está el acromion. El apósito. ¿El acromion? ¿O la apósito? No, pendejo, solamente la clavícula encima de la espina. Lleva de la espina que está la escotadura coracoidea. La fosa. ¿La fosa? Infraespinoso, pendejo. Vete, a nivel de la clavícula. La fosa, sí. ¿Qué músculos inserta ahí? En la fosa es el supraespinoso, infraespinoso, loco. Qué abuso. Vamos.